presentado por Molière. Hola, bienvenidos a una edición más de nuestro podcast de República Inmobiliaria. Hoy tenemos el gusto de contar con Alba Díaz de Serio, profesora del MDI de la Universidad del Istmo, en colaboración con la Universidad Politécnica de Madrid. Alba, cuéntanos un poco más del MDI. Vale, lo primero, gracias por invitarme a pasar esta tarde con vosotros. La verdad que me hace muchísima ilusión. El máster en Dirección de Empresas Inmobiliarias y Constructoras MDI, como bien decías, es un máster oficial que lo otorga la Universidad del Istmo con la Universidad Complutense de Madrid, el ETSAM, la Escuela de Arquitectura, que sabemos que es una de las que están en las mejores posiciones del ranking de escuelas arquitecturas del mundo. Es un máster que está enfocado tanto para jóvenes profesionales que quieran crecer y alcanzar puestos de dirección en empresas inmobiliarias y constructoras y al mismo tiempo, bueno, pues para aquellos egresados que deseen profundizar y ser más conocedores del mercado inmobiliario y de cómo funciona en general. El máster se divide en 3 o 4 bloques importantes donde se abarca el mercado residencial. Se les da una vivienda, un suelo y tienen que desarrollar a través de varias clases y varias formaciones que les damos, desde el proyecto que van a hacer, la elección de los materiales, cómo comercializarlo y venderlo, y lo mismo en los otros aspectos como el hotelero, logístico, oficinas. Por lo tanto, es un máster súper completo, con muy buena reputación, porque el máster nace en 1987. Es el más antiguo inmobiliario de España y el que mejores profesionales ha sacado. Ahora mismo los egresados del MDI que hicieron el máster en su día ocupan puestos directivos de empresas cotizadas en bolsa. Entonces yo invito a que todo aquel que quiera hacer el máster y crecer profesionalmente dentro del sector inmobiliario, pues que se inscriba, y además el 35% creo que de profesores venimos desde España para que tengan la misma formación que si hubiesen ido a España. Por lo tanto, pues nos verán por ahí. Excelente. Bueno, nos acompañan en esta oportunidad Miguel Rodríguez y María José Aresti del equipo de República Inmobiliaria. Y bueno, cuéntanos, vamos a empezar que nos platiques un poco sobre tu experiencia en el marketing, en el real estate, y tenemos una serie de preguntas para iniciar este diálogo. Me gustaría iniciar con tu punto de vista. ¿Cómo crees que la digitalización ha redefinido la manera en que las desarrolladoras se relacionan con sus clientes? Bueno, a ver, yo voy a hablar, aparte de que soy profesora en el MDI, como hemos hablado, tengo una agencia y una consultoría de marketing en real estate. Entonces, todo lo que yo os pueda contar esta tarde es fruto del expertise y los resultados de haber trabajado con empresas desarrolladoras, ¿no? Y casos reales. Entonces, me preguntabas cómo ha evolucionado, cómo la tecnología y la digitalización se ha integrado en la forma de vender viviendas. Bueno, pues si pensamos con hace 5 años atrás, el core business o el punto fuerte que tenía la pata comercial dentro de una desarrolladora era el trato humano, ¿no? Al final pensemos que era todo muy analógico. Voy a poner un ejemplo. Se ve una valla, una fotografía o una infografía de una posible vivienda o una futura construcción. La persona llamaba o se comunicaba por email, se tenía una reunión y ahí empezaba el proceso de venta y comercialización. Ahora es totalmente diferente. El cliente que llega conoce el producto, ha visto los planos, se lo ha imaginado, tiene información no solo de nuestro desarrollo, nuestra promoción, sino de lo que hay en el mercado y de la competencia, ha visto vídeos. Entonces, claro, el escaparate inicial ha cambiado y ha transformado la forma de vender viviendas, o esa primera palanca, ¿no? Yo creo que muy importante. Yo quería hablar precisamente de lo que estás mencionando, que el consumidor, el cliente, está lleno de información. Podemos decir que hay una sobresaturación de información en temas de promociones, pues todo lo que tú mencionabas. Entonces, tal vez mi pregunta sería, ¿cómo no caer
o qué tienen que hacer las marcas para pues no cometer errores con todo este tema de la sobresaturación de información, que creo que es común en las redes sociales, en todos los ámbitos, pero en el real estate, como lo estamos platicando, se da. A ver, yo aquí, claro, es un buen debate porque yo tengo clientes que me dicen, bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Lo vendemos, lo anunciamos hasta la saciedad o lo mejor nos guardamos algo de información en el cajón para tener ese factor sorpresa de cuando realmente la persona llega y pide información, ¿no? Porque a diferencia de productos de gran consumo, como puede ser cualquier cosa que imaginemos que compramos online, una chaqueta, un bolso, unos zapatos, cualquier producto de gran consumo que imaginemos, todavía, y esperemos que tarde un tiempo, a golpe de clic y a través de un móvil, no se compran casas, ¿vale? Entonces, ¿estamos digitalizados si se vende de manera digital? Sí, pero no. O sea, yo a través de mi móvil no compro una casa y me llega a la semana las llaves y ya puedo entrar en mi vivienda. Estamos de acuerdo, ¿no? Entonces, depende del tipo de producto inmobiliario que vayamos a vender, podemos enseñarlo más o menos. ¿Cuál es, bajo mi punto de vista, el motivo por el que se hace tanta publicidad o se sobresaturan, como tú bien decías, un poco las redes? Bueno, yo creo que al final hay que pensar que una vivienda o el producto inmobiliario es el producto más importante que va a realizar cualquier persona a lo largo de su vida. Es la inversión más grande que van a hacer a lo largo de su vida. Entonces, es importante saber cuánto es el tiempo y conocer a nuestros consumidores, cuánto es el tiempo de toma de decisión que toma un consumidor. Es decir, desde que yo veo algo que me gusta, y pensemos en un producto de gran consumo, por ejemplo, unas zapatillas, vale, yo las veo hoy, veo el anuncio mañana, lo vuelvo a ver, hasta que finalmente le doy a clic, meto la tarjeta de crédito y me llegan a casa. En unas zapatillas o en un producto de gran consumo pueden pasar desde minutos hasta semanas, no mucho más, si realmente voy a comprarlo. En cambio, si pensamos en el producto inmobiliario, al requerir, aparte de temas hipotecarios, financiación, ahorro inicial que hay que tener para comprar la vivienda, todos los hándicaps, ¿no?, que nos encontramos a la hora de comercializar, aparte de eso, es la inversión más grande. Entonces, el tiempo de decisión y lo que el consumidor o el comprador tarda en decidir es muy grande. O sea, más o menos de media, y actúan un montón de factores externos, ajenos a lo que es el producto inmobiliario. En ese tiempo que yo os cuento de decisión, la media mundial en mundos un poco desarrollados y con viviendas de obra nueva son entre 6 meses y un año. O sea, desde que una persona dice, quiero comprarme una casa, voy a hacer un esfuerzo que va a ser el más grande de mi vida a nivel económico, hasta que realmente llega al notario y firma y le dan las llaves, pueden pasar entre 6 meses y un año. Entonces, ¿cómo no vamos a recordarle a la gente? Porque al final la publicidad es eso de, hola, ¿tienes que comprar? Hola, sí, te recuerdo que esto te gusta. ¿Cómo no vamos a saturar a la gente? O sea, al final la publicidad o el objetivo del marketing inmobiliario es acelerar el proceso de venta, que es a lo que los desarrolladores les agobia. Construyo y quiero vender ya, ¿no? Esa velocidad de venta y esa aceleración, pues bueno. Pero sí es verdad que está saturado el mercado. Alba, y dices cosas interesantes y entre eso data. ¿Qué tan importante es la data y más que data, el saber interpretarla y el saber utilizarla? Algo que no lo podemos medir o entender cómo lo podemos explotar. Y nosotros, por ejemplo, en República Inmobiliaria tenemos un boletín, Urbe, para quienes no están inscritos, pues que se suscriban. En Molie, vivir bien y en armonía es solo el comienzo. Ubicación privilegiada. Diseño de Valls y Alvarado Arquitectos. Los mejores acabados se convierten en una inversión que trasciende. Agenda tu cita en molie.com.gt. Buscamos entender y tener la mayor cantidad de data posible y, además de eso, interpretarla, ¿verdad? ¿Qué tan importante es esa parte y ese proceso en el real estate? Pues a ver, es que esa es otra muy buena pregunta. Habéis hecho muy bien los deberes. Vamos a ver. Como no hay una única tecla que digas, voy a hacer esto y entonces, o sea, acción-reacción. Hago esta acción y vendo 3 casas.
no funciona así, no es tan evidente. En parte no es evidente porque no podemos medirlo. O sea, como hemos dicho, que el proceso para la toma de decisión es muy largo y como intervienen un montón de factores externos para que se compre o no se compre, ¿qué suelen hacer las desarrolladoras? 1000 acciones al mismo tiempo, ¿vale? Entonces, se hacen 1000 acciones de marketing al mismo tiempo, que por eso la saturación de la que ya hablaba, y el problema es que luego, como el proceso es un poco lento, porque no es tan automático y no es tan evidente, el recabar de dónde han venido ese comprador final, el que va al notario y firma, ya pasa a un quinto plano. O sea, no, y eso es un gran error. Pero es verdad que al final nuestro embudo de ventas necesitamos millones de leads para reducirlo a unidades de venta de vivienda. Entonces, es verdad que es complicado medir ese dato. No es tan evidente decir, si invierto 100, vendo 10. Si invierto 1000, vendo 100. No funciona así, porque intervienen muchos factores alrededor de esto. Entonces, la data es importante y segmentar las campañas y optimizar los recursos y todo eso es súper importante, pero es difícil de medir. Yo entiendo la dificultad, porque es difícil. Y hay mucho marketing online, offline, o sea, es muy complicado. Creo que algo que se une, a ver, como que está el tema que comenta a mí, el tema de la data, pero hace un rato cuando estábamos empezando la plática también teníamos lo del trato humano. Creo que el storytelling inmobiliario es muy importante para destacar verdaderamente un proyecto. Yo quería preguntarte qué elementos crees que no pueden hacer falta en un mundo de sobresaturación, data, que igual tengamos que seguir manteniendo como ese trato humano, pese a que estamos en una pantalla, en un móvil. Y si tenés algún ejemplo de alguna historia que causó un impacto o que trajo valor en temas de la propiedad. A ver, el tema del storytelling, si lo analizamos realmente, lo que estamos buscando es activar el sistema límbico del cerebro a través de las emociones. O sea, las mejores publicidades y las mejores campañas, y no lo reduzcamos a inmobiliario, porque al final el mundo de la publicidad lo podemos abarcar a cualquier bien, servicio, producto, idea, cualquier campaña que se haga para trasladar algo, ¿no? Entonces, el tema de emocionar al consumidor o a la gran masa es fundamental, porque conseguimos que se emocione, por lo tanto retiene lo que queríamos contar. Hasta ahí todo fenomenal. ¿Qué sucede? Que eso es muy caro. Hay empresas, agencias creativas, es muy caro, ¿vale? Pensad que cuando vemos una publicidad que nos ha encantado, generalmente hay actores, hay un equipo de cine detrás, entonces eso es muy caro. Como nosotros vendemos unidades de vivienda y generalmente haces un desarrollo y cuando terminas las unidades de vivienda se acaban las campañas, eso es así, no hay una continuidad. O sea, no somos Coca-Cola, que siempre va a seguir vendiendo Coca-Cola, ¿no? O sea, terminamos la última casita que hemos vendido y hasta que no abramos la siguiente promoción o compremos el siguiente suelo, no vamos a volver a iniciar. Entonces, cambiar un storytelling y adaptarlo y adecuarlo al bloque de viviendas que vayamos a vender resulta muy caro. ¿Se hace? Sí. Yo puedo contaros una historia en la que contratamos un equipo de cine profesional, se grabó un corto, quedó absolutamente precioso, pero era una vivienda de gran lujo y eso solo se utilizó para generar esas emociones en el cliente potencial, que evidentemente era privado. Entonces, se les mostraba ese vídeo como parte y como una herramienta más de marketing dentro de, bueno, pues unas instalaciones estupendas y a puerta cerrada. Consigues emocionar a ese cliente potencial y además se siente exclusivo. Pero claro, ¿qué sucede? Que en viviendas de un precio o de un perfil comprador más bajo no se hace. Generalmente no se hace. Y os aseguro que es precioso porque además, claro, si eres un poco como yo, friki de que te gusta la publicidad y el marketing, es maravilloso, tengo una oportunidad, pero la realidad es que luego las promotoras o las desarrolladoras inmobiliarias para los bloques de vivienda grande no lo suelen hacer por un tema de costes. ¿Y qué les recomiendas que hagan? Porque obviamente, como tú decís, es muy caro. El ejemplo que nos das es una vivienda de lujo que obviamente tiene más
pues puede tiene más invertir presupuesto, Exacto, claro, exacto. al final Entonces- todo lo que comentemos funciona contra unos presupuestos, sabemos que se destina o que debiera destinarse a marketing entre un 1 y un 2% del Ujú. importe total de la vivienda de venta, entonces son números. ¿Qué recomiendo? Qué buena pregunta. No lo sé. O sea, es que el tema es que si tienes que distribuir los presupuestos, yo no me atrevo a decirte, para que hagas un storytelling estupendo, precioso y emociones, quítale de tu listado y acciones de marketing de presupuesto, yo qué sé, aparecer en Google. Ujú. No, o sea, además creo que cada caso hay que estudiarlo y hacer Ujú. una estrategia siempre que vaya ad hoc. O sea, yo creo que el gran fallo de la venta de viviendas es hago 4 fotos, 3 baños, cocina, dormitorio, áreas comunes y lo pongo en internet. Bueno, pues es lo más rústico y rudimentario, que a veces funciona y que por eso se sigue haciendo, pero yo no lo recomiendo. En ese sentido, Alba, de las recomendaciones, los presupuestos, ¿qué papel crees que juega la inteligencia artificial? O sea, ¿cómo podemos venir y tener más presencia utilizando o no utilizando la inteligencia artificial? ¿Qué papel juega para ti? A ver, la inteligencia artificial, desde luego, el que huya de ella está perdido. Y lejos de que genere miedo, yo creo que tenemos que ver la inteligencia artificial como un gran aliado que nos optimiza el tiempo, que está claro que si no hay una persona detrás que pueda analizar esa información que nos facilita y que nos ayuda y que corrige y, bueno, pues no tendría mucho sentido. Es cierto que yo creo que la inteligencia artificial va a cambiar las reglas del juego en cuanto a marketing. Yo no sé si sabéis, pero si ponemos en ChatGPT, que creo que cuesta 20 euros al mes la suscripción, o por lo menos en España la suscripción mensual, si le pedimos una infografía con un breve descriptivo muy básico, te da un render muy funcional. Entonces, a mí eso, por un lado, me asusta, porque, bueno, joder, ¿hasta dónde estamos llegando? Y en cuestión de minuto y medio, o sea, Sí. no es una cosa que digas me va a llevar un tiempo, o sea, es más, cualquier renderista que ponga a renderizar tarda más en renderizar algo que ha hecho que con los programas que ellos. Entonces, por un lado, las pequeñas desarrolladoras que juegan con pocos presupuestos van a tener forma de tener, bueno, materiales y herramientas de marketing mejores. Evidentemente esto para un producto de calidad no va a funcionar. O sea, al final es como pedirle a ChatGPT que te pinte un cuadro. ¿Te lo pintas? Sí. ¿Es igual que el de un artista? No. Entonces, pero juega un papel importante y sobre todo en procesos. Procesos quizás CRMs, cosas burocráticas, que dentro de las desarrolladoras hay mucha burocracia de certificados, de subir, de aplicar un documento a no sé, por lo menos en España hay un tema de licencias, de planta por planta, piso por piso, esto le pertenece al tercero A, son archivos PDFs muy largos. Bueno, pues te ayuda al trabajo más engorroso, que no es que no tenga valor, pero que es muy automático y que no necesita un gran profesional detrás. Entonces conseguimos que ese profesional se libere tiempo para hacer otras cosas mucho más interesantes donde además aporta valor. Claro. Porque ordenar PDFs, pues sí, pero no. Entonces también la persona se va a sentir más útil haciendo cosas más interesantes. Justo quería preguntarte un poco sobre si nos podrías contar, porque obviamente en Guatemala, digamos, todo lo que está en tendencia viene unos años después. Y hablando de IA, si tú nos pudieras contar cómo es en España o lo que tú has visto, cómo están aplicando las empresas esta tecnología de la manera más innovadora. Yo creo que esto cambia, depende mucho de sectores, pero en el sector inmobiliario siento que a nivel interno, dentro, o sea, no tanto de cara a la venta, sino a nivel interno, eso os aseguro que temas de gestión es absolutamente increíble. Los procesos se agilizan muchísimo internamente. Se están desarrollando ya plataformas, porque ¿qué sucede con la IA? Tú le puedes pedir, redáctame un email tal, pero al final siempre tienes que copiar, pegar, repasar. Entonces
ahora mismo se están desarrollando plataformas que directamente redacta y mándalo. Entonces tú te pones ya con otra tarea, ¿no? Pero es más un tema interno, no tanto enfocado a la venta. Cabe decir que nos puede ayudar a redactar textos, a buscar ideas. Oye, tengo que vender una vivienda, dame ideas, dame claims de campaña, dame... Evidentemente te va a dar opciones, pero tiene que haber un profesional detrás, como siempre digo, que lo supervise. Pero es una herramienta de trabajo absolutamente maravillosa. O sea, ya a título personal os voy a contar una cosa. Hace poco falleció la mamá de un amigo y en un grupo de WhatsApp fue como, ¿cómo le tenemos que dar el pésame, tal? Y una mandó un mensaje que dije, chapó. Lo he hecho con inteligencia artificial. Digo, no. Eso, o sea, hasta para dar el pésame a un amigo usamos Pues sí, dice que cambió alguna cosa, pero ha quedado muy bien. Y transmitía, o sea, a mí más que procesos y tal, que eso está fenomenal, me da miedo que las personas dejemos de pensar. Eso me da miedo. Redáctame un email que diga estas ideas. No, coño, redáctalo tú, porque vamos a dejar de pensar. Entonces, de cara a la venta, precisamente en real estate, es fundamental el valor humano. Nadie va a comprar una casa sin verle la cara a alguien, sin ver unas oficinas, sin ver unas instalaciones, sin un comercial que te pueda tocar, que te pueda preguntar, que te pueda llamar. Oye, pero sí me puedo comprar unos vaqueros online, ¿no? Sí. Y ya llegarán. Y si llegan mal ya los descambio y los devuelvo y que me devuelvan el dinero. Bueno, pues yo creo que al real estate no debiera darle miedo la inteligencia, sino aprovecharla y hacer uso de ella. Y también esto, Alba, tiene que ver con el consumidor. Si bien decía María José que podemos aprender de España, pero justo hace poco teníamos un podcast sobre una fintech y que le había funcionado en otros países algunos elementos, algunas estrategias, pero no necesariamente en el mercado como el de Guatemala. Entonces, ¿qué tan importantes son ahí los estudios previos y en qué errores se cae cuando fracasan algunas estrategias o campañas? Bueno, es que para vender o para hacer casi cualquier cosa es fundamental conocer a tu público comprador. Si no conoces, de hecho, esto es algo que hacemos mucha insistencia en el máster. Tenemos que saber cómo somos las personas y luego cómo es el mercado. Y el mercado implica usos y costumbres. O sea, cómo es el día a día de una persona guatemalteca si quiero vender en Guatemala, pero no solo eso, cómo es el de Ciudad de Guatemala, y si me quiero ir a vender a Antigua, tendré que aprender cómo convive el de Antigua, porque posiblemente siendo naturales del mismo país, hablando el mismo lenguaje, el mismo idioma, pueden tener costumbres absolutamente dispares. Entonces, es importante conocer el consumidor y que se genere un poco el efecto espejo, que seamos iguales, porque si yo vengo a venderte, voy a utilizar un lenguaje que puede ser que no me entiendas, puedo hacer algo que para mí es natural y tú puedes sentirte ofendido, bueno, un montón de cosas. Entonces, por supuesto, como en cualquier mercado, esto no aplica únicamente al sector inmobiliario, hay que saber cómo es el consumidor y cómo somos las personas, y eso es algo que en el máster hacemos mucho hincapié y yo me siento muy contenta que mis alumnos salen con unos conocimientos sobre ellos mismos, psicológicos, absolutamente maravillosos. Bueno, y haciendo un poco referencia al máster y a la charla que diste ayer, haciendo un poco de referencia al mercado guatemalteco, tú que has tenido la experiencia de estar 7 años, creo que has experimentado desde el tráfico hasta la vivienda. ¿Cómo ves un panorama para una branded residence en Guatemala? O sea, ya está empezando, pero ¿crees que va de la mano con el storytelling o va más como la experiencia del consumidor o es aspiracional? ¿Crees que sería posible? Bueno, lo del tráfico, primero decirte que es algo que me sorprendió muy negativamente. Lo siento, chicos. Y me compadezco de, no sé, todos los que sufrís esto a diario. Las branded residencies es verdad que funcionan en todo el mundo, pero y van a llegar aquí, estoy absolutamente segura. Si no han llegado ya, yo creo que todavía no hay ningún hotel, sobre todo empiezan de la mano de hoteles, de compañías hoteleras. No sé si todos nos ubicamos lo que es un brand residence. Vale. Van a llegar, lo que pasa que sí que es cierto
que no se requieren un mercado de lujo de verdad. O sea, entonces no tengo conocimiento, tendría que hacer, ¿ves? Lo que decimos, informarnos, de tener conocimiento de realmente qué porcentaje de turistas, porque lo compran muchos extranjeros que pasan cortas estancias, porque se pueden poner luego en rentabilidad, como veíamos ayer, o qué porcentaje de guatemaltecos muy pudientes prefieren o valoran el vivir en un hotel. Porque al final lo que tienes es tu vivienda, pero con todas las amenidades y todos los servicios que te ofrece un hotel de ultralujo, que son infinitos, o sea, Sí. son infinitos. Entonces, llegará, sí, pero creo que tendría que ir un poquitín vinculado al nivel de turista que tengáis aquí. Entonces, no te sé decir, me faltan datos. Okay. Pero seguro que va a llegar, porque estas cosas son corrientes, quizás no 50, pero llegarán. Y en ese sentido, Alba, ¿qué condiciones has visto tú que se han dado en otros países o en otros mercados que se tienen que dar para que suceda eso? Bueno, hay cosas que son claras para hacer un brand residence. Lo primero es la ubicación. Tienen que tener zonas, puede ser cualquier zona, no tiene por qué ser en Ciudad de Guatemala, puede ser en cualquier zona alrededor. Tienen que tener una ubicación que sea absolutamente idílica y privilegiada. Y luego tienen que saber ellos que tienen un volumen de interesados en venir al país. Okay. ¿Vale? Entonces, esto se da sobre todo en países que tienen muchísimo turismo. Por ejemplo, Tailandia. Tailandia sabemos que es un país muy turístico, desde el mochilero hasta, bueno, de hecho lo llaman el lujo asiático y todo esto, es real. Y ya llega un punto que el mercado necesita un punto diferenciador para salirte del turista tradicional o el gran volumen de turista. Entonces, lo que se hace es, se busca un emplazamiento, una ubicación que sea súper exclusiva, de la mano de una gran firma hotelera, que las grandes firmas hoteleras lo que te traen también es más turistas. Es decir, sabemos que hay gente y hay estudios que viaja a los Four Seasons, que tenga Four Seasons en el mundo. Entonces, ellos, si tú pones un Four Seasons mañana en Guatemala, es posible que vengan. Esos estudios los hacen las propias branded, las compañías hoteleras. No hay tantos en el mundo, entonces tranquilos, requiere tiempo, pero llegarán. Sobre todo si tenéis atracción y perfiles de poder adquisitivo muy alto. O sea, estamos hablando de precios muy altos. En esta parte de la conversación hemos estado hablando un poco sobre el tema de la charla que tuviste ayer, y creo que es algo que yo quería también traer sobre la mesa. Hablamos ahorita de esta tendencia, pero si nos pudieras hablar un poquito sobre lo que se platicó ayer, ¿cuáles son esos nuevos modelos de vivienda en tendencias en el mercado residencial, que fue lo que se abordó el tema de ayer, para quienes no tuvieron la posibilidad de escucharte ayer? Pues ayer participé en una ponencia en el Colegio de Arquitectos de Guatemala, que por cierto aprovecho para decir que me encantó. O sea, me encantó el lugar, la integración con la naturaleza. Bueno, quedé fascinada del sitio. Muy lindo. O sea, sentiros súper orgullosos de que a veces uno en casa no valora lo que tiene, y yo estaba como, esto es bello. Sí, o sea, en España tenemos una crisis de vivienda real importante, es uno de los grandes problemas que tenemos. Ayer ella se comió un rato. Entonces, ¿qué es lo que sucede? A grandes rasgos, y para sintetizar y para todos aquellos que no tengan conocimiento, 2 pinceladas, voy a intentar ser muy breve. En ciudades principales como Madrid y Barcelona, donde existe o ha existido siempre un volumen grande de personas que viven ahí, tenemos varios efectos y varias causas que están haciendo que haya menos unidades de vivienda disponible, residencial, ¿vale? Una de ellas es la atracción de migrantes, personas de México, Venezuela, Colombia, Ucrania, ¿vale? Que por causas pues tienen que dejar sus países, desafortunadamente. Y en Madrid se encuentran un sitio de oportunidad donde son perfectamente bien recibidos, son nuestros hermanos, les queremos, pero ocupan viviendas. Y no hay oferta. Por otro lado, la gran afluencia y el crecimiento turístico desde el nacimiento de plataformas y ya uso habitual de todos nosotros
yo entre ellas, por supuesto, de Airbnb o Booking, que puedes alquilar casas y ya no solo hoteles. Entonces, hay un porcentaje del volumen de viviendas y del parque de viviendas residencial que desaparecen del mercado, sobre todo en alquiler o venta, me da igual, para ponerse como viviendas turísticas, apartamentos turísticos. ¿Eso qué hace? Obtiene el propietario una rentabilidad mucho más alta, pero baja la oferta de viviendas disponibles para que la gente pueda vivir. Tenemos otro pequeño gran problema, que es que el 60% más o menos de las bodas se traducen en divorcios. Entonces, donde vivían 2 personas en una sola vivienda, ahora necesitamos el doble de viviendas. Entonces, ¿qué sucede? Así a grandes rasgos, la demanda ha subido en un periodo de tiempo, que estamos hablando de 5 o 6 años, esto no ha pasado de ayer a hoy, o 10. Y en los últimos años se ha incrementado el precio alrededor de un 30% en el alquiler, ¿vale? Sumado a que las personas tienen salarios justos y los bancos te piden para hacer una reserva o una concesión de hipoteca de un 25-30%, la capacidad de ahorro de las personas no se da, por lo tanto no compran viviendas, sino que acuden al mercado del alquiler. Por lo tanto, a modo de resumen, nos encontramos con un mercado inmobiliario en principales ciudades, insisto, como Madrid, Barcelona, Málaga, Sevilla, Valencia, no más. O sea, España es muy grande, en otras zonas no se da así, ¿vale? Pero en las principales ciudades sí. Entonces estamos ante un mercado con una población joven y no tan joven, que no puede acceder a comprar una vivienda, por lo tanto recurre al mercado del alquiler. En el mercado del alquiler tenemos viviendas que son pisos turísticos, personas que vienen de otros países que cuando llegan no van a comprar una vivienda el primer día, como es lógico, nadie lo haríamos. Y nos encontramos también con una situación emocional, amorosa, no tan idílica, donde se requieren más viviendas. Por lo tanto, y recurren al alquiler. Por lo tanto, tenemos un parque de viviendas escaso y mucha demanda. Y falta de suelo, porque todo esto me diríais, bueno, Alba, pues que construyan edificios, lo que se conoce como build to rent, se construyen edificios y se ponen en alquiler. Perfecto. A eso ya intentamos jugar y no nos salió muy bien porque al final los costes son muy altos y la compra de suelo, que los grandes tenedores son los ayuntamientos o las municipalidades, como decís aquí, no bajan el precio. Por lo tanto, las desarrolladoras no quieren comprar ese suelo residencial porque no les salen los números y no se construye, o sea, ha bajado mucho el build to rent. Entonces, ante los problemas, soluciones. Salió el co-living, que son viviendas que no tienes por qué comprar todo el edificio entero, sino que compras una vivienda en el centro de Madrid o 2, las unes y haces pequeñas habitaciones, soluciones habitacionales con un baño, donde se comparte la cocina y el salón. Entonces me diríais, bueno, Alba, esto lo hemos hecho todos cuando hemos sido estudiantes, ¿no? Todos hemos vivido en pisos compartidos. Sí, pero ahora los que viven ahí son adultos, ¿vale? Lo cual es bastante incómodo y vives con desconocidos, porque generalmente cuando compartes piso como estudiante y tal, vives con amigos, claro. Es como tu pequeña nueva familia, es como divertido. Ahora de divertido no tiene nada. Incluso hay ciertas tensiones, porque claro, yo vivo contigo que no te conozco de nada y dejas los platos sucios. Entonces esto genera muchas tensiones y las zonas comunes no las fabrican o no se diseñan de manera agradable. Es decir, te ponen una mesa para comer tal, pero no hay ese sofá que a ti te apetece tirarte el domingo en el sofá a leer un libro o a ver Netflix, ¿no? O incluso después de regresar del trabajo. A tu cuarto. Regresas del trabajo y a tu cuarto, salvo que quieras comer o lo que sea. Entonces, eso es una solución que, bueno, tuvo su boom, pero bajó rápidamente porque, bueno, pues como todo, prueba-error, no estaba funcionando. Y además el precio de la vivienda seguía creciendo, porque aunque lo compre una empresa, volvemos al mismo problema. Oferta-demanda, estamos en el peor escenario para el comprador. Entonces, ¿qué se nos ha ocurrido ahora? Bueno, pues hacer lo que se llama el flex living. Es decir, se compra un suelo terciario
el suelo terciario ya sabemos que está destinado generalmente a oficinas, naves industriales, logístico. Bueno, pues se compra un suelo terciario que siempre es mucho más barato, no se le da el cambio de licencias, por lo tanto nunca va a ser residencial, y construimos viviendas que no son viviendas. Porque para que a ti te otorguen la licencia de vivienda, tiene que tener una cocina. Entonces hacemos la vivienda exactamente igual, 2 baños, dormitorios, te ponemos ese sofá que tú querías, un comedor, una terraza, y no le ponemos cocina. Le ponemos nevera, le ponemos microondas, le ponemos lavavajillas, le ponemos menaje de cocina, platos, cubiertos, todo. Cazuelas no hacen falta, pero no tiene cocina. Entonces es un alquiler terciario porque no tiene cocina. Realidad, no puedes cocinar. Entonces, ¿qué se hace? En las zonas comunes, en lugar de poner un gimnasio, ponemos una gran cocina. Entonces, la solución es que tú cocinas abajo, te haces unos tuppers y te los llevas a tu nevera, que sí tienes, y tienes microondas para calentarlo. Es una solución temporal, ¿eh? Esto está pensado para personas que vienen a Madrid o a Barcelona, que son las ciudades donde hay realmente problema para encontrar vivienda, y es una alternativa al hotel. Nómadas digitales, personas que tienen que venir 3, 6 meses, expatriados que vienen a trabajar, o sea, está pensado para cortas estancias, ¿vale? Nadie va a vivir ahí 5 años. Ok. No sé si les parece, entramos al último bloque del podcast, que creo Adelante. que es importante con lo que estás hablando, y vamos a hablar ahora de los medios de comunicación. Ay, me encanta. Lo hablábamos fuera de cámara, incluso en esta crisis de vivienda que vive España, los medios de comunicación tuvieron un rol muy importante. Entonces, si nos contaras un poco cómo crees que estos juegan un papel en la construcción de confianza del sector inmobiliario. A ver, yo creo que los medios de comunicación juegan un sector importante en todo. Y en el sector inmobiliario un poco con más ahínco, ¿no? Con más fuerza si cabe. Nosotros hemos pasado en el 2008 ya una crisis inmobiliaria muy importante. Entonces, sucedía precisamente lo contrario. Había mucha oferta y poca demanda. Fue, no sé si sabéis, la crisis de los bancos, tuvimos que el rescate, bueno, un tema. Y ahí los medios de comunicación contaban el drama, porque claro, hay que vender noticias y el drama vende. Entonces, eso lo que generó en familias que no sufrieron la crisis, no les afectó. Seguían trabajando, seguían teniendo sus hipotecas, las podían pagar, pero todo el país sufrió una sensación de contracción. No, que estamos en crisis. ¿Vamos de fin de semana? No, que estamos en crisis. Entonces, el ahorro de las familias en muchos escenarios en los que no fueron afectados por la crisis inmobiliaria creció y se contrajo el mercado. Es decir, no compro porque estoy en crisis. ¿Pero te afecta la crisis? No, pero por si acaso. Entonces, ese no, pero por si acaso, los medios de comunicación lo que generaron fue un miedo atroz. Entonces, si ya teníamos un problema de venta, se siguen incrementando. ¿Qué está sucediendo ahora? Ahora mismo hay un problema real, que es la ocupación y la inquiocupación. Voy a explicar la diferencia, porque esto lo he aprendido yo hace poco, porque no existía en nuestras vidas, pero ha llegado. La ocupación es que tú tienes una casa, imagínate que tienes 2, tu casa habitual y la casa de la playa, o una casa que has heredado de tu abuela que falleció, me da igual, y la tienes cerrada. Bueno, pues la ocupación se entiende por alguien que llega, le da una patada a la puerta, entra en la casa y a partir de ese momento es su casa. Por supuesto, tú no le puedes echar. Legalmente, desde el COVID, todas cambiaron la ley y todo el que ocupa una casa lo protege la ley. Y entonces el propietario no puede expulsar al ocupante. Que ese modelo es bastante aterrador. Pero tú me dices, no pasa nada. Yo cambio la puerta y pongo una puerta de seguridad con cámaras y no me entran. Fenomenal. Problema resuelto. Vale. Siguiente problema. Tú tienes esa misma casa y la quieres poner en rentabilidad, porque ¿qué sentido tiene dejarla cerrada habiendo tanta demanda, además? Vale, alquilas la vivienda, un contrato, una persona, su DNI, todos sus datos, y esa persona te paga 1 mes, te paga 2 meses, te paga 3 meses, deja de pagar. ¿Por qué? No quiere, no puede, pero como sabe que la ley lo protege, no se va de la vivienda
y tú no tienes forma de echarlo, ni con el contrato, le conoces, has hablado con él, o sea, te ha llamado cuando se le ha roto la persiana, pero te ha dejado de pagar. Entonces, el gobierno le protege y tú no puedes hacer absolutamente nada. Es más, no puedes cortarle los suministros, porque tú me puedes decir, le corto el agua y la luz y se va. No, no se va, porque es ilegal que tú le cortes el agua y la luz. Entonces, lejos de tener un ocupa, Inqui ocupa, que no te paga la renta, tú le pagas el agua, le pagas la luz, el gas y todo lo que necesite, ¿vale? Eso lo primero. Segundo, tú me puedes decir, no, pero yo tengo llaves de la casa, porque es mi casa. Entonces yo te digo, no puedes entrar. Si tú entras en la casa, él llama a la policía y tú te vas detenida porque es allanamiento de morada, porque él tiene un contrato de alquiler y esa casa es suya. ¿Cuánto tiempo? Porque claro, la gran pregunta es, vale, ¿cuánto tiempo tardo en echarle legalmente? ¿No? Sería como, vale, ¿y ahora qué hago? Ya tengo este problema, ya no duermo por las noches y me estoy desesperando. ¿Qué hago? Quiero que se vaya. Y quieres que se vaya, porque es tu casa. O sea, además ya, evidentemente, ese círculo de confianza, tal, lo has perdido totalmente. Bueno, pues la justicia es muy lenta. Estamos hablando 3, 6 meses, año, salvo que tenga él una condición de vulnerabilidad. Que no te preocupes, que se habrá esmerado antes de dejar de pagar en buscarse el papelito que diga persona vulnerable. Y tú me vas a decir, ¿qué es una persona vulnerable? Una persona vulnerable es aquella persona que tenga hijos a su cargo y no tenga trabajo, o no tenga ingresos suficientes, o tenga a su madre a cargo. Entonces es tan sencillo como ir a un centro de salud que atiende una señorita o señorito de la Seguridad Social, un asistente social, él le cuenta lo mal que lo está pasando y que no tiene, y que él lo está pasando mal, que a lo mejor es verdad, ojo, que yo no digo que la gente se lo invente. Entonces le firman un papel, persona vulnerable, usted se va a su casa y ya está. El juez pide un estudio de vulnerabilidad, él tiene, porque realmente puede ser vulnerable, y el juez dice, no, usted le tiene que aguantar porque no le podemos echar. ¿Dónde se va a ir esta persona? Entonces, ¿qué sucede? Que los medios de comunicación se dedican de manera constante a conceder entrevistas, a sacar a la gente llorando en sus casas. O sea, entendamos que esa persona que no puede hacer nada, ¿qué hace? Va a la tele a contarlo. ¿Qué hace el redactor de un periódico? Perfecto. Otro caso. Tengo noticia, porque al final no nos olvidemos que los medios de comunicación viven de vender noticias. Y las noticias buenas no venden igual que las malas. Entonces, volvemos a lo mismo. Los medios de comunicación hacen y generan una sensación de miedo en los propietarios de vivienda. Y entonces, ¿qué hacemos? Quitamos más viviendas del alquiler, del mercado. Y ya hay menos, volvemos a tener más la misma demanda, pero con menos oferta. Así que tenemos un problema. He de decir, hoy estamos a 10 de abril, ¿no? 10, sí. 11. El día 3 de abril parece ser que hay una propuesta nueva de ley para cambiar esta situación porque ya es insostenible. Por lo tanto, desconozco, creo que nadie lo conoce, qué va a pasar porque ha sido el 3 de abril. Pero a día de hoy esta es la situación habitual. Y nos podéis imaginar las señoras llorando en la tele, parejas que han invertido para cuando se jubilen tener una renta y poder vivir de la renta de ese piso todo el rato en la tele, todo el mundo. Entonces, claro, la gente tiene miedo. Claro, eso yo tengo miedo. Yo no tengo casa, pero os pongo un ejemplo muy personal. Mi madre tiene una segunda vivienda porque falleció mi abuela, la ha alquilado siempre a jóvenes y estudiantes y ahora está en un momento de decir, creo que prefiero vivir así, porque la rentabilidad que voy a obtener me da un poquitín más de confort, pero el riesgo es el miedo que me dejen de pagar. Sí, Totalmente. Claro. Es un tema, ¿eh? Te lo piensas más de 2 veces, ¿eh? Porque pasas de estar tranquilo y vivir, pues eso, con un poco más de confort, a dejar de dormir y a tener ansiedad. Y eso se traslada a que ya no hay demanda, porque ya no van a querer comprar pisos para alquilarlos. Lo que no hay es oferta. Y ya no va a haber oferta, porque no va a haber quien los compre. Hay muy poca gente, muy pocos inversores que compran viviendas para ponerlo en rentabilidad. Pensad que hemos hablado antes de que la masa poblacional, y hablo de personas trabajadoras, que tienen buenos salarios, buena calidad de vida, no tienen capacidad de ahorro para comprar una única vivienda.
¿cómo vas a comprar 2 para ponerla en Para rentabilidad? ponerla, Es imposible. Ya no van a buscar comprar para inversión. El que compra para inversión es porque tiene un back interesante. Sí. Entonces, muy difícil. complejo. Y bueno, para ir cerrando, Alba, cuéntanos, llevas ya varios años en Guatemala, casi 7. 7, creo ¿Estabas? recordar, ¿Cómo es tu relación afortunadamente. con Guatemala y qué te ha llamado más la atención? Ya nos contaste que ya pasaste las penurias del tráfico también, pero ¿qué te ha llamado más la atención de Guatemala? Es que como son muchos años, son muchas cosas. La primera vez que vine con mucho miedo. Vine con mucho miedo. Yo decía en España, me voy a Guatemala, me han invitado a dar el máster, tal. Ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado. Y yo, bueno, pues no voy a salir del hotel, no voy a salir del hotel. Y tuve la suerte de montarme en el avión y me tocó al lado una mujer absolutamente encantadora que me dijo, no, hombre, ¿cómo no vas a salir del hotel? Bueno, pues la primera vez que yo vine a Guatemala, que vine súper express, porque como me daba tanto miedo y todo el mundo me decía que no, yo dije, no, lo justo. Yo vengo, trabajo y me voy, ¿no? O sea, los días justos. Pues ese primer día, esa señora me convenció, me fui a Chichicastenango al día siguiente. O sea, me bajé del avión, llegué al hotel y le dije, bueno, tengo una lista de sitios que tengo que recorrer y no tengo tiempo. Entonces, mañana, ¿cómo empiezo? Y me hicieron un programa, tuve la suerte, porque es suerte, que la chica que me atendió era absolutamente encantadora y además había estudiado turismo. Entonces me puso un chofer a las 3:30 o 3 de la mañana, me fui a Chichicastenango, hice una visita guiada con un guía maya. Ni idea de los mayas tenía yo, absolutamente ni idea. Me fascinó. O sea, además fue domingo, por lo tanto me tocó el mercado de las flores. Bueno, ahí me enamoré. Ya dije, esto me encanta. Y luego, bueno, pues qué te digo, el lago Atitlán, Antigua. Pero lo que más me gusta es el calor de la gente. O sea, lo que más me gusta, y además yo creo que al final podemos hablar de viviendas, podemos hablar de arquitectura, pero al final los países los hacen las personas. Eso no lo cambio. O sea, el cariño, no sé. Yo vengo con cariño. De hecho, tengo aquí a Rosita que ya son muchos años y sí, el calor de la gente, la inquietud, los alumnos preguntan, no sé. Creo que para cerrar, me gustaría que nos dejaras como una pequeña reflexión de trabajamos en República Inmobiliaria. ¿Qué narrativas crees que debemos fortalecer en temas de real estate? Narrativas, ¿a qué te refieres? Como hablábamos hace un rato, tú me decías que los medios están llenos de estas noticias de la gente. No sé si hay algunos temas que creas que es importante que los medios de comunicación toquen y que le den más importancia en lugar de esas noticias a otras cosas. A ver, esas noticias son noticias y son reales. Sí. Lo que pasa, y es verdad, y esto pasa y es verdad. Y cuando hay datos, y eso vende. Y eso evidentemente vende e inquieta a la gente. Y también la gente tiene que saber lo que está pasando para plantearse qué hago. Porque el problema de estas cosas es que si yo veo una noticia que no me afecta o que está muy lejos, bueno, yo sigo mi vida y ya está. Pero mañana le afecta a mi vecino, a mi primo, a mi tío. Espera, que esto mañana me pasa a mí. Entonces, ahí la labor de la comunicación me parece imprescindible y muy importante. Dicho esto, yo creo que el mercado de real estate se pueden tocar muchísimas cosas, desde cómo adecuar, al final pensad que las viviendas, lo que estamos viviendo es habitabilidad, ¿no? Entonces, si nosotros pensamos, los desarrollos inmobiliarios son todos iguales, ¿no? Todas las casas son iguales y se entregan en blanco, es un lienzo en blanco. Y si después de cierto tiempo vamos a esas viviendas, son todas totalmente diferentes. Entonces, porque cada uno las habita a sus usos, a sus gustos, a sus costumbres. Entonces, yo creo que el papel del interiorista, de las tendencias, de también analizar cómo somos, qué nos inquieta, a mí eso me parece que nos gusta, que nos viene bien. O sea, hay cosas que dices, pues ahora se pone de moda el grounding, que es caminar en césped, ¿no? O estar en contacto con la naturaleza. Aquí es verdad que tenéis mucha naturaleza, que eso es maravilloso, pero sí, no sé, cómo evolucionan. O sea, si vosotros
pensáis y hacéis un estudio de cómo eran las viviendas de los mayas a cómo son ahora, pues el ser humano no ha cambiado tanto, ¿no? Dormimos, comemos, respiramos, trabajamos. O sea, sí hemos cambiado, por supuesto, pero sí que tendría muy presente cómo se comporta la sociedad, cómo se comportan las personas, las costumbres y qué nuevas tendencias hay que ir pensando, ¿no? O sea, también es una labor importante de los desarrolladores. Pensad que desde que se prepara un proyecto hasta que se entrega pasan 2 años. Lo que no puede ser es que un producto se quede obsoleto en 5 años, 7 años. O sea, hemos dicho que era la inversión más importante que hacemos las personas a lo largo de nuestra vida y sumado a eso, joder, no puedo hacer una inversión tan grande y decir, ya se quedó vieja. No. Entonces ese es el labor de los desarrolladores, de buscar las tendencias, no sé cómo, buscando inspiración, leyendo, juntándose de gente que sea, yo siempre digo, sed frikis de algo, me da igual, lo que quieras. Si te gusta la madera, tienes que ser el que más sabes de madera. Si te gustan los árboles, el que más sabe de árboles. Pues si te gusta el real estate, el que más sabe de real estate. ¿Qué hacen los países vecinos? ¿Cómo va a llegar? ¿Qué necesidades tiene el consumidor? ¿De qué se queja la gente? Yo siempre le digo a mis clientes, espérate, en cuanto les entreguemos las casas, el servicio postventa, se van a quejar. Todos nos quejamos. Entonces, espérate, vemos de qué se quejan y para la siguiente lo aplicamos y mejoramos, ¿no? Claro. Un poco sería esa como la solución, ¿no? Pues nadie te llama, oye, me encanta, está fenomenal, qué feliz soy. No, los comentarios siempre, pues esto no funciona, pues en el render parecía más grande. No, señora, pero le enseñamos el plano y vienen los metros marcados. Ya, pero yo pensaba, sí, otra que se queja, ¿no? El que te llama es para quejarse. No, pues muchas gracias, Alba. Fue un Nada, gusto tenerte acá. de verdad. De verdad, fue muy enriquecedor. Creo que el público guatemalteco quiere tener esa información para poder tomar las mejores decisiones. Como tú dices, es la inversión más importante que van a hacer en su vida. La hacemos todos, incluso los más ricos analizan mucho, estudian mucho, gracias también a los medios digitales. O sea, el comprador ahora viene y ya sabe todo de tu vivienda y del de la competencia, ¿no? Pues es que el de al lado te está desarrollando una cosa que, pero es que no, esto no es ponerle una pegatina al pantalón. O sea, no podemos hacer lo que podemos hacer, ¿no? Pero sí. Ese es otro tema para otro podcast. Yo me voy el domingo. El reto de los desarrolladores, porque en esos 6 meses a 24 se mantenga el comprador. Sí. Pero eso lo podemos dejar para otro día. Me parece muy bien. Gracias, Alba, por tu tiempo. Mike. A vosotros. María José. Gracias. Y bueno, gracias, de verdad. Gracias, Universidad del Istmo, por facilitar este espacio y la Universidad Politécnica de Madrid. Gracias a vosotros. Presentado por Molière.